seguimos andando con esta parte sobre cómo se comunican, ¿no? Esos seres con nosotros. ¿Por qué? Porque hay mucha gente que a veces eso mismo, viene un familiar, tienen sueños, sienten olores, sensaciones, y la gente a veces no entiende qué significan esas cosas, o a veces entienden pero parcialmente. Y lo interesante otra vez de estas cosas, que hay que hacer una diferencia. Estos no es igual de la gente que está buscando experiencia y estar viendo espíritus, que ese camino existe. Lo que estamos hablando acá es cuando uno recibe información, que ojo, constantemente estamos recibiendo información, solo que nuestra antena como que no tiene todavía la frecuencia para captar o conectar en sincronía, como toda esa cadena, para poder coger la señal, pero estamos recibiendo información. Bueno, por ese motivo estudiamos Kabbalah. Yo creo que la Kabbalah es la decodificación de la información. Cuando estamos estudiando Kabbalah estamos haciendo eso, es decir, cuando a mí me preguntan, bueno, ¿por qué se tiene que estudiar Kabbalah? No es se tiene, cada uno tiene su camino, ¿no? Pero cuando uno estudia la Kabbalah, ¿qué está haciendo todo el día, Joel? Estamos decodificando información de la experiencia, de los símbolos, de los libros. Todo el tiempo estamos tratando de ver si estamos haciendo una traducción fidedigna de la información que estamos recibiendo, es decir, estamos todo el tiempo decodificando. Por eso, cualquier persona que esté estudiando Kabbalah tiene que saber que tiene que decodificar en forma permanente tanto la experiencia como los libros, porque al final los libros remiten a la experiencia. Esto es como muy gracioso, ¿no? Porque hay mucha gente religiosa que el Peshat, ¿no? Solo lo que está escrito en el libro, cuando Bulafia dice claramente que la profecía continúa. La profecía continúa quiere decir la experiencia de vida es revelación. Tu experiencia de vida es revelación, mi experiencia de vida y las de todos es revelación en el mismo nivel que la revelación de Moshe en el monte Sinaí. Es decir, Abulafia dice, toda la revelación del texto de la Torá se mantiene en el mismo nivel y nosotros seguimos revelando. Creo que por ahí viene la cosa, ¿no? Decodificamos información como una continuidad de la revelación que no se cerró en un texto, que no se cierra en un texto. Porque cómo la revelación divina se va a cerrar en un texto. Eso es una cosa absolutamente loca. No sé qué tú piensas de esto. Bueno, precisamente, o tal vez, no quiero señalar, quizás fue esa una de las razones por la que algunos o alguien interesado quiso suprimir Sefer Hesionot, el diario secreto de Rabbi Haim Vital, donde él cuenta todas esas experiencias de contacto con el mundo de los espíritus, de visiones, de revelaciones, casi que da la impresión de algo profético, y que ese tipo de materiales se mantuvo como muy vedado, prohibido, oculto. Entonces, incluso hoy, no todo el mundo escucha o sabe las cosas que escribe Rabbi Haim Vital ahí, que son muy fuertes. Ese tema de Sefer Hesionot, como otros tantos, porque al final, lo interesante de esto es que muchas veces estos cabalistas escribían estas experiencias que unas eran para sí mismos y otras quizás lo daban a conocer o se sabía luego de muerto. Quiere decir que es un tipo de información que hay veces que uno recibe, pero uno no sabe cuándo se va a revelar. Puede ser en vida del autor, pero puede ser después, porque quizás no es el tiempo, quizás para unos sí, otros no, etc. Entonces, lo curioso que tú decías de ahorita, y que yo estaba haciendo como una película en mi mente, ¿no? De cómo la Kabbalah es una revelación de la información, y es que entre más uno estudia, realmente cuando uno estudia todos esos libros de los Mekubalim y místicos, uno cree que está estudiando algo de otro. No, estamos realmente estudiando la energía de nuestra propia alma, que es la misma energía del místico, solo que uno es como una especie de continuador de su obra. Otra vez la cadena aquí. Lo que es más, uno estudiando esas obras los está ayudando a ellos como una merkabá para que ellos continúen su obra. Es decir, los pensamientos que le vienen a uno cuando escribe un libro, cuando escribe, incluso los poetas, cuando viene esa inspiración, uno cree, wow, qué inteligente soy. No, es que estás estudiando la obra de un cabalista que vio que estás moviendo su libro y él va a venir, te va a poner el pensamiento para que entiendas la obra, y lo que es más, puedes descubrir secretos del subconsciente del cabalista que no se conocen todavía y que eres el primero en revelarlo. Absolutamente. Y además te voy a dar una prueba de esto que es muy graciosa, porque cuando me pasó dije, no lo puedo creer, pero como prueba.
estoy estudiando Isaac Luria, vengo estudiando, y llega un momento que ya llego a pensar en las conclusiones que Luria tendría que pensar del tema que estoy estudiando. ¿Qué pasa? Página 10, paso a la 11, y lo que leo en la 11 que es todo lo que pensé en la página 10 de conclusiones de Luria que Luria escribe. Es decir, ya llega un momento que vas en la vibración de este cabalista a tal nivel que te metes dentro de su mente, dentro de su energía, ya empiezas a navegar dentro de esta energía, ya empiezas a pensar como empieza a pensar, pero lo curioso es que puedes llegar, como tú dices, a saltar en el sodo de lo que está escribiendo Luria. Es decir, puedes llegar a intentar y de repente lo encuentras y dices, por lógica, Luria tuvo que llegar a esto, y aunque ya no lo haya escrito, te das cuenta que las conclusiones del pensamiento que está sacando es la continuación de Luria. Y dices, ¿qué, Dios mío, qué está pasando aquí? Porque entraste en la misma vibración que él.